Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de historia, donde exploramos los momentos más fascinantes y decisivos de la historia mundial. Hoy nos sumergiremos en las grandes batallas de la historia de España. Prepárense para un viaje épico a través del tiempo, donde exploraremos los contextos políticos y sociales, las estrategias militares, los personajes clave y las consecuencias de cada batalla. Desde la Reconquista hasta la Guerra Civil Española, cada una de estas batallas ha dejado una huella imborrable en la historia de España y del mundo. 1. Batalla de Toro, 1476. La Batalla de Toro fue una de las principales confrontaciones de la Guerra de Sucesión Castellana, un conflicto que surgió tras la muerte del rey Enrique IV de Castilla en 1474. A su muerte se disputó la sucesión entre su hija Juana la Beltraneja y su media hermana Isabel, quien estaba casada con Fernando de Aragón. Mientras Juana contaba con el apoyo de Portugal y varios nobles castellanos, Isabel fue respaldada por otros sectores de la nobleza y el clero. La batalla tuvo lugar el 1 de marzo de 1476 cerca de la ciudad de Toro, en la provincia de Zamora. Los ejércitos enfrentados fueron liderados por Fernando de Aragón por el lado isabelino y el rey Alfonso V de Portugal en apoyo de Juana la Beltraneja. Ambos bandos se encontraban en una situación crítica, pues la victoria definiría el control sobre Castilla. Fernando de Aragón implementó una estrategia de doble envolvimiento para rodear a las fuerzas portuguesas. El ejército isabelino estaba mejor organizado y contaba con una moral más alta, gracias al apoyo popular y la promesa de reformas que había hecho Isabel. Por otro lado, Alfonso V, aunque tenía un ejército numeroso, se encontraba en una posición desfavorable debido a la falta de cohesión entre sus tropas. La batalla terminó en una situación incierta, con ambos bandos reclamando la victoria. Sin embargo, el impacto político fue decisivo para Isabel y Fernando, quienes consolidaron su posición en Castilla y finalmente unificaron los reinos de Castilla y Aragón. Este evento marcó el inicio de la España moderna y allanó el camino para la posterior reconquista y la expansión imperial. 2. Batalla de Granada, 1490 y 1492. La Batalla de Granada fue la culminación de la Reconquista, una serie de campañas militares emprendidas por los reinos cristianos para recuperar la península ibérica de manos musulmanas. A finales del siglo XV, el Reino de Granada era el último bastión musulmán en la península. El asedio de Granada comenzó en abril de 1491 y culminó el 2 de enero de 1492 con la rendición de la ciudad. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, dirigieron el asedio con un ejército numeroso y bien equipado. El emir de Granada, Boabdil, intentó resistir, pero finalmente se vio obligado a rendirse debido a la superioridad militar y al desgaste provocado por el largo asedio. Los reyes católicos utilizaron una combinación de tácticas de asedio, incluyendo la construcción de un campamento permanente, Santa Fe, y el uso de artillería pesada para bombardear las murallas de la ciudad. La estrategia de desgaste fue clave, cortando los suministros y aislando Granada del resto del territorio musulmán. La rendición de Granada puso fin a casi 800 años de presencia musulmana en la península ibérica. Este evento no solo consolidó la unidad territorial de España, sino que también fortaleció la autoridad de los reyes católicos. Además, la conquista de Granada tuvo un impacto cultural significativo, simbolizando la victoria del cristianismo sobre el Islam en Europa. Poco después, Isabel y Fernando apoyaron la expedición de Cristóbal Colón, que resultó en el descubrimiento del Nuevo Mundo. 3. Batalla de Pavía, 1525. La Batalla de Pavía fue una confrontación decisiva en el marco de las guerras italianas, que enfrentaron a Francisco I de Francia y a Carlos I de España por el control de territorios en Italia. Estas guerras reflejaban la lucha por la hegemonía europea entre las casas de Valois y Habsburgo. La batalla tuvo lugar el 24 de febrero de 1525, cerca de la ciudad de Pavía, en el norte de Italia. El ejército francés, liderado por Francisco I, se enfrentó a las fuerzas imperiales de Carlos I, que incluían soldados españoles, alemanes e italianos,
bajo el mando del marqués de Pescara y de Carlos de Lannoy. Las fuerzas imperiales utilizaron una táctica envolvente, aprovechando su superioridad en artillería y en unidades de infantería, particularmente los renombrados tercios españoles. Por su parte, Francisco I cometió el error de subestimar a sus adversarios y de no coordinar adecuadamente a sus fuerzas, lo que llevó a la derrota de su caballería pesada y a su captura personal. La captura de Francisco I fue un golpe devastador para Francia, obligándola a aceptar el Tratado de Madrid, 1526, en el cual Francisco renunciaba a sus pretensiones sobre Italia y Borgoña. Aunque el tratado no fue finalmente ratificado, la derrota en Pavía consolidó la hegemonía de los Habsburgo en Italia y marcó un punto culminante en la rivalidad franco-española. 4. Batalla de Lepanto, 1571. La batalla de Lepanto fue una de las más importantes confrontaciones navales del siglo XVI, enfrentando a la Liga Santa, una coalición de estados cristianos encabezada por España, contra el Imperio Otomano. Esta batalla tuvo lugar en el contexto de la expansión otomana en el Mediterráneo, que amenazaba la estabilidad de Europa Occidental. La batalla se libró el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Lepanto, en Grecia. La Liga Santa estaba compuesta por fuerzas españolas, venecianas y papales, lideradas por don Juan de Austria, medio hermano del rey Felipe II de España. La flota otomana, dirigida por Ali Pasha, era formidable en número y experiencia. Don Juan de Austria organizó sus fuerzas en una formación en cruz, con la intención de romper la línea otomana y permitir a sus galeras más ligeras maniobrar y atacar los flancos enemigos. La batalla fue feroz y sangrienta, con ambos bandos utilizando abordajes y combates cuerpo a cuerpo. La superioridad de las fuerzas cristianas en artillería y la coordinación entre sus unidades fueron factores decisivos para la victoria. La victoria en Lepanto fue crucial para frenar la expansión otomana en el Mediterráneo occidental y restaurar la moral de los estados cristianos. Aunque no eliminó la amenaza otomana por completo, consolidó el poder marítimo español y veneciano en la región. Lepanto también se convirtió en un símbolo de la resistencia cristiana contra el Islam, inmortalizada en la literatura y el arte europeo. 5. Batalla de Rocroi, 1646. La batalla de Rocroi tuvo lugar en el marco de la Guerra de los 30 Años, un conflicto que devastó Europa durante la primera mitad del siglo XVII. Esta batalla enfrentó a los tercios españoles, considerados invencibles hasta entonces, contra las fuerzas francesas comandadas por el joven duque de Enghien, más tarde conocido como el Gran Condé. El 19 de mayo de 1643, cerca de la ciudad de Rocroi en Francia, las fuerzas españolas, lideradas por Francisco de Melo, fueron sorprendidas por el ataque francés. La batalla fue una de las más dramáticas y sangrientas de la guerra, con ambos bandos luchando con una intensidad feroz. Los franceses utilizaron una táctica de doble envolvimiento para rodear y destruir a las fuerzas españolas. A pesar de la resistencia feroz de los tercios españoles, la superioridad numérica y la coordinación de los franceses resultaron decisivas. La intervención de la caballería francesa, liderada por Enghien, fue crucial para romper las líneas españolas y asegurar la victoria. La derrota en Rocroi marcó el inicio del declive del poder militar español en Europa. Aunque España continuó siendo una gran potencia, la batalla demostró la vulnerabilidad de los tercios y el ascenso de Francia como la nueva fuerza dominante en el continente. Rocroi también simbolizó el cambio en las tácticas militares y la evolución hacia ejércitos más modernos y profesionales. 6. Batalla de Montjuïc, 1641. La batalla de Montjuïc fue un enfrentamiento clave en la Guerra de los Segadores, un conflicto que estalló en Cataluña en 1640 como reacción contra las políticas centralizadoras y fiscales del rey Felipe IV de España. La guerra también contó con la intervención de Francia, que veía la oportunidad de debilitar a su rival español. El 26 de enero de 1641, las fuerzas catalanas y francesas se enfrentaron a las tropas españolas cerca del castillo de Montjuïc, en las afueras de Barcelona. Los catalanes, liderados por Francesc de Tamarit,
y los franceses, bajo el mando del duque de Enghien, estaban decididos a resistir la ofensiva española. Los defensores utilizaron el terreno montañoso de Montjuic a su favor, estableciendo posiciones defensivas estratégicas y empleando tácticas de guerrilla para hostigar al enemigo. La coordinación entre los catalanes y los franceses fue clave para repeler los ataques españoles. La artillería catalana, colocada en posiciones elevadas, jugó un papel crucial en la defensa. La derrota española en Montjuic fue un golpe significativo para Felipe IV, consolidando la resistencia catalana y asegurando el apoyo francés. Esta victoria no solo fortaleció la moral de los catalanes, sino que también prolongó la Guerra de los Segadores, que se extendió hasta 1659. La guerra culminó con el Tratado de los Pirineos, que cedió el condado de Rosellón y parte de la Cerdaña a Francia. 7. Batalla de Almansa, 1707. La batalla de Almansa fue uno de los enfrentamientos decisivos en la Guerra de Sucesión Española, 1701-1714, un conflicto que surgió tras la muerte sin descendencia del rey Carlos II de España. Dos pretendientes, Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, y el archiduque Carlos de Austria, se disputaban el trono, dividiendo a Europa en dos bandos. La batalla tuvo lugar el 25 de abril de 1707 en la llanura de Almansa, en la actual provincia de Albacete. Las fuerzas borbónicas de Felipe V, lideradas por el duque de Berwick, se enfrentaron a las tropas aliadas del archiduque Carlos, comandadas por Henry de Massui y el conde de Galway. El duque de Berwick, un comandante experimentado, organizó sus tropas en una formación defensiva sólida, utilizando la caballería en los flancos y la infantería en el centro. Los aliados, aunque numerosos, carecían de cohesión y coordinación, lo que los hizo vulnerables a los contraataques borbónicos. La batalla fue una demostración de la eficacia de la estrategia defensiva y el liderazgo militar de Berwick. La victoria en Almansa fue crucial para Felipe V, consolidando su posición en el trono español y debilitando significativamente a los partidarios del archiduque Carlos. Esta derrota llevó a la caída de Valencia y Aragón en manos borbónicas, y marcó un punto de inflexión en la guerra a favor de Felipe. Eventualmente, el conflicto culminó con el Tratado de Utrecht en 1713, que reconoció a Felipe V como rey de España, aunque con la renuncia a sus derechos sobre la corona francesa. 8. Batalla de Cartagena de Indias, 1741. La Batalla de Cartagena de Indias fue un enfrentamiento crucial durante la Guerra del Asiento, 1739-1748, parte de una serie de conflictos entre Gran Bretaña y España por el control del comercio y las colonias en América. Cartagena de Indias, en la actual Colombia, era una de las plazas fuertes más importantes del Imperio Español en el Caribe. La batalla comenzó en marzo de 1741, cuando una formidable flota británica, comandada por el almirante Edward Vernon, intentó capturar la ciudad. La defensa estaba a cargo de Blas de Leso, un experimentado marino español conocido por sus habilidades estratégicas. Blas de Leso, a pesar de estar en inferioridad numérica, utilizó ingeniosas tácticas defensivas, incluyendo el hundimiento de sus propios barcos para bloquear el puerto y el uso de la artillería en las fortificaciones. La resistencia española aprovechó al máximo las fortalezas de San Felipe de Barajas y San Luis de Boca Chica. La defensa exitosa de Cartagena de Indias frustró los planes británicos de dominar el Caribe y el comercio atlántico. La victoria reforzó la reputación de Blas de Leso como un brillante estratega y consolidó el control español sobre la región. La derrota también tuvo repercusiones en Gran Bretaña, afectando la carrera de Vernon y demostrando las limitaciones del poder naval británico frente a fortificaciones bien defendidas. 9. Batalla de Bailén, 1808. La Batalla de Bailén fue una de las primeras grandes derrotas de las tropas napoleónicas durante la Guerra de Independencia Española, 1808-1814. Este conflicto comenzó con la invasión de España por parte de las fuerzas de Napoleón Bonaparte, lo que provocó una resistencia generalizada en toda la península ibérica. El 19 de julio de 1808, las fuerzas españolas bajo el mando del general Francisco Javier Castaños
se enfrentaron a un ejército napoleónico comandado por el general Pierre Dupont. La batalla tuvo lugar cerca de la localidad de Bailén, en la provincia de Jaén. Castaños utilizó tácticas de guerrilla y aprovechó el conocimiento del terreno local para emboscar y rodear a las tropas francesas. La falta de suministro y las altas temperaturas debilitaron significativamente al ejército de Dupont, que se encontraba aislado y sin posibilidad de recibir refuerzos. La victoria en Bailén fue un golpe devastador para Napoleón, ya que demostró que su ejército no era invencible. La derrota de Dupont elevó la moral de la resistencia española y fomentó la formación de juntas locales que organizaron la lucha contra los invasores. Además, la batalla tuvo repercusiones internacionales, animando a otros países a enfrentarse a Napoleón. 10. Sitio de Zaragoza, 1808-1809. El sitio de Zaragoza fue uno de los episodios más heroicos y sangrientos de la Guerra de Independencia española. Zaragoza, una ciudad estratégica en Aragón, se convirtió en el símbolo de la resistencia española contra la ocupación napoleónica. El primer sitio comenzó en junio de 1808 y fue repelido por los defensores de la ciudad. Sin embargo, en diciembre del mismo año, las fuerzas francesas volvieron a atacar bajo el mando del mariscal Jean Lannes. El segundo sitio, que duró hasta febrero de 1809, se caracterizó por intensos combates urbanos y una resistencia feroz por parte de los zaragozanos. Los defensores, liderados por el general José de Palafox, utilizaron tácticas de guerrilla urbana y fortificaron numerosos puntos estratégicos dentro de la ciudad. La población civil participó activamente en la defensa, convirtiendo cada casa y calle en un campo de batalla. Los franceses, a pesar de su superioridad en números y artillería, enfrentaron una resistencia encarnizada que ralentizó su avance. Aunque Zaragoza finalmente cayó en manos francesas, la resistencia heroica inspiró a toda España y se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad. El sitio causó enormes pérdidas humanas y materiales, pero también demostró el espíritu indomable del pueblo español. La resistencia en Zaragoza tuvo un impacto duradero en la moral de las fuerzas napoleónicas, que encontraron en España una guerra de desgaste que debilitó su capacidad de dominación en Europa. 11. Batalla de Vitoria, 1813. La Batalla de Vitoria se libró en el contexto de la Guerra de Independencia Española, parte de las guerras napoleónicas que sacudieron Europa a principios del siglo XIX. A medida que Napoleón extendía su dominio, los pueblos de Europa comenzaron a resistir, y España no fue la excepción. En 1813, las fuerzas aliadas formadas por británicos, portugueses y españoles se preparaban para expulsar definitivamente a los franceses de la península ibérica. El 21 de junio de 1813, las fuerzas aliadas bajo el mando del duque de Wellington se enfrentaron a las tropas francesas lideradas por el rey José Bonaparte y el mariscal Jean-Baptiste Jourdan, cerca de Vitoria, en el País Vasco. Wellington planeó un ataque coordinado en múltiples frentes, dividiendo sus fuerzas en 4 columnas para envolver y asaltar las posiciones francesas. Wellington utilizó una combinación de movimientos envolventes y ataques frontales para desorganizar y desmoralizar al enemigo. La falta de coordinación y la mala posición defensiva de los franceses jugaron a favor de las fuerzas aliadas. La caballería británica y la infantería portuguesa avanzaron de manera decisiva, mientras que los españoles hostigaban los flancos y la retaguardia francesa. La derrota francesa en Vitoria marcó el comienzo del fin de la ocupación napoleónica en España. Los franceses sufrieron importantes bajas y perdieron gran parte de su equipamiento y suministros. La victoria aliada impulsó la moral de los combatientes españoles y consolidó la figura de Wellington como uno de los grandes estrategas militares de su tiempo. Esta batalla abrió el camino para la posterior retirada francesa y el restablecimiento de Fernando VII en el trono español. 12. Batalla del Ebro, 1938. La Batalla del Ebro fue una de las más largas y sangrientas de la Guerra Civil Española, 1936-1939, un conflicto que enfrentó a los republicanos, defensores de la Segunda República Española, contra los sublevados, liderados por el general Francisco Franco.
La batalla se desarrolló entre julio y noviembre de 1938 en el río Ebro, una línea de frente crucial en la lucha por el control del país. El 25 de julio de 1938, las fuerzas republicanas lanzaron una ofensiva sorpresa cruzando el río Ebro, logrando avances iniciales significativos. El objetivo era aliviar la presión sobre Valencia y ganar tiempo para reorganizar sus fuerzas. Sin embargo, a pesar de los éxitos iniciales, las tropas franquistas contraatacaron con fuerza, utilizando su superioridad aérea y artillería para detener el avance republicano. Los republicanos emplearon tácticas de sorpresa y rapidez, estableciendo cabezas de puente y fortificaciones a lo largo del Ebro. Sin embargo, la falta de recursos y el desgaste continuo los debilitó. Franco, por su parte, utilizó una estrategia de desgaste, bombardeando continuamente las posiciones republicanas y cortando sus líneas de suministro. La batalla se convirtió en una serie de asaltos y contraataques prolongados. La derrota republicana en el Ebro fue devastadora. Las fuerzas republicanas sufrieron enormes pérdidas humanas y materiales, lo que debilitó significativamente su capacidad de resistencia. Esta batalla marcó el declive final de la República y allanó el camino para la victoria de Franco en 1939. Además, el conflicto del Ebro mostró la brutalidad de la guerra civil, con una gran cantidad de bajas civiles y militares. 13. Batalla de Madrid, 1936-1939. La Batalla de Madrid fue una serie de enfrentamientos prolongados durante la Guerra Civil Española, donde las fuerzas republicanas lograron defender la capital española contra las fuerzas sublevadas durante gran parte del conflicto. Madrid, como centro político y simbólico de la República, era un objetivo clave para ambos bandos. La batalla comenzó en noviembre de 1936, cuando las tropas franquistas, lideradas por el general Varela, iniciaron un asalto masivo a la capital. Los republicanos, conscientes de la importancia de defender Madrid, organizaron una defensa desesperada. La ciudad fue reforzada por milicianos, soldados regulares y brigadas internacionales, compuestas por voluntarios antifascistas de todo el mundo. Las defensas republicanas se centraron en el uso de barricadas, trincheras y edificios fortificados. Los combates urbanos se intensificaron, con ambos bandos luchando calle por calle y edificio por edificio. La propaganda también jugó un papel crucial, con los republicanos movilizando a la población civil y utilizando altavoces y panfletos para mantener alta la moral. Los bombardeos aéreos y de artillería fueron intensos, causando graves daños y numerosas bajas civiles. Aunque Madrid nunca cayó completamente en manos de los sublevados durante la guerra, el prolongado asedio tuvo un costo humano y material significativo. La resistencia de Madrid se convirtió en un símbolo de la lucha republicana y la determinación de sus defensores. Sin embargo, la constante presión y los recursos limitados debilitaron la capacidad republicana a largo plazo. La ciudad finalmente cayó en manos franquistas en marzo de 1939, marcando el fin de la guerra civil y el inicio de la dictadura de Franco, que duraría hasta su muerte en 1975. Y así concluye nuestro viaje por algunas de las batallas más significativas de la historia de España. Cada una de estas confrontaciones no solo definió el curso de la historia española, sino que también dejó lecciones valiosas sobre liderazgo, estrategia y el espíritu humano frente a la adversidad. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo disfruté prepararlo para ustedes. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal para más contenido fascinante sobre historia. Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué otras batallas o eventos históricos les gustaría explorar en futuros videos. Y recuerden, la historia no solo es una serie de fechas y nombres, sino una narrativa viva que nos ayuda a entender nuestro presente y a prepararnos para el futuro. Hasta la próxima.